El día de hoy vamos a hablar sobre el iris plató y el síndrome de glaucoma maligno. Con respecto al iris en meseta, en el glaucoma de ángulo cerrado asociado con el llamado iris de meseta o plató, la superficie del iris que se extiende desde la pupila hacia el ángulo puede aparecer casi plana en el centro y puede ser convexo solo en la periferia lejana. Entre los factores anatómicos claves tenemos tres componentes: los procesos ciliares anteriores, que van a estar colocados anteriormente, van a empujar hacia adelante la raíz del iris y apiñan el ángulo, siendo el factor anatómico principal. El iris también se va a insertar más anteriormente a lo largo de la cara del cuerpo ciliar, más cerca del espolón de la esclerótica, apiñando aún más el ángulo. Y el componente facomórfico, en el que el cristalino también puede empujar el iris hacia adelante y desplazar el ángulo, un factor que puede aliviarse con la extracción de cataratas. Como podemos observar en esta imagen, aquí se ve cómo el iris tiene una inserción más anterior y los procesos ciliares, como estos, van a empujar hacia adelante la raíz del iris, cerrando así el ángulo. Hay que hacer la diferencia entre una configuración versus el síndrome. Cuando hablamos de la configuración, esta va a ser una condición preoperatoria del iris antes de la iridectomía y se va a caracterizar por un ángulo apiñado y ocluible debido a la anatomía particular del iris y los procesos ciliares. En cambio, un síndrome de iris en meseta es una recurrencia posoperatoria del glaucoma de ángulo cerrado después de una iridectomía permeable. Con respecto al diagnóstico del iris en meseta, tenemos que ver en el examen con la lámpara de hendidura la disparidad de las profundidades de la cámara axial periférica, el perfil del iris relativamente plano en la gonioscopía. También podemos observar el signo de doble joroba, que es una elevación central del iris sostenida por la lente, depresión en la periferia media y rollo periférico apoyado en procesos ciliares. Y la biomicroscopía ecográfica, que va a confirmar los ángulos ocluibles, los procesos ciliares que van a estar empujando contra la raíz del iris, un surco ciliar cerrado e inserción anterior del iris. En este video podemos observar cómo se mira en lámpara de hendidura el signo de doble joroba. Asimismo, cómo se miraría un OCT, también observando el signo de doble joroba. Y en un ultrasonido también cómo se observa el signo de doble joroba. Y en esta imagen pues podemos observar cada una de las partes y ver cómo el iris aquí tiene el signo de doble joroba y cómo los procesos ciliares siguen empujando la raíz del iris. Debemos
siempre recordar que se debe distinguir entre el síndrome del iris en meseta de un glaucoma maligno, ya que el síndrome del iris en meseta puede precipitarse por cicloplégicos y aliviarse con pilocarpina, mientras un glaucoma maligno va a precipitarse por agravarse por mióticos y aliviarse con cicloplégicos. Entre los diagnósticos diferenciales de un aumento de la presión intraocular post-iridectomía, encontramos una iridectomía incompleta, sinequias residuales, quistes ciliares, un glaucoma facomórfico o un glaucoma de ángulo abierto y, como ya mencionamos, un glaucoma maligno. Y en este es importante recordar que va a existir un hundimiento axial notorio de la cámara anterior asociado con el aumento de la presión intraocular. Con respecto al tratamiento y seguimiento, tenemos la terapia miótica inicial para prevenir midriasis espontánea con miótico débil, a menudo una vez al día antes de acostarse, la gonioplastía con láser cuando la terapia miótica falla, igual la extracción de cataratas que puede curar un ángulo ocluible al crear más espacio en la cámara posterior, una cirugía de filtración que sería nuestro último recurso. Continuando con el síndrome de glaucoma maligno, este corresponde a una forma dramática de glaucoma de ángulo cerrado secundario que persiste a pesar de una iridectomía periférica permeable y se va a caracterizar por un hundimiento axial de la cámara anterior, donde el cristalino se va a desplazar hacia adelante. Este va a aparecer como complicación postoperatoria tras una cirugía de filtración de cataratas combinada o una iridectomía periférica quirúrgica. Entre sus nombres alternativos se encuentra glaucoma de bloqueo ciliar o síndrome de desviación acuosa. Sus características clínicas esenciales, primero que debe existir un estado postoperatorio, o sea, solo ocurre tras una cirugía, generalmente después de fistulización con o sin cirugía de cataratas o históricamente tras una iridectomía quirúrgica. El paciente pues van a haber mayor riesgo en ojos pequeños e hipermétropes, sobre todo si tienen antecedente de un glaucoma crónico de ángulo cerrado con sinequias anteriores periféricas. Si existe también una cámara anterior plana, la PIO pues puede ser más alta de lo esperado, pero si existe una ampolla filtrante funcional puede estar baja, pero generalmente va a aumentar progresivamente. Entre los diagnósticos diferenciales críticos debemos incluir el bloqueo pupilar, hemorragia supracoroidea y un derrame coroideo. Con respecto al bloqueo pupilar, pues este es el que se debe descartar primero. Hay que verificar que la iridectomía esté permeable y que sea suficientemente periférica. Y si hay duda, pues se realiza una iridotomía láser periférica adicional. Con respecto a la hemorragia supracoroidea, pues existe el hundimiento axial, pero con un dolor agudo severo. La elevación coroidea pues va a ser visible en el examen de fondo de ojo o ecografía y la presión intraocular, a pesar de que es alta agudamente, cede en 12 a 24 horas. El derrame coroideo, pues estos pacientes típicamente son hipotónicos, hay un hundimiento periférico común, axial menos prominente, el dolor es inusual y hay una elevación coroidea visible ya sea por oftalmoscopía o ecografía. Con respecto a la patogénesis, el papel fundamental sobrecae en la hialoides anterior. Al principio, pues vamos a tener un evento iniciador que es la descompresión de la cámara anterior durante la cirugía, que mueve la hialoides anterior periférica hacia el cuerpo ciliar. Existe un aumento del volumen vítreo de forma sostenida, posiblemente por esta secreción directa de humor acuoso al vítreo, y la hialoides periférica pues va a limitar la transferencia de fluidos manteniendo esta expansión vítrea y el hundimiento anterior. Como observamos en esta imagen, el mecanismo consiste en que se produce acá el humor acuoso, pero este no se va a dirigir a cámara anterior, sino que queda atrapado en cámara posterior
genera una presión positiva desde el vítreo, desplaza así el iris y el cristalino y por tanto va a haber un aplanamiento de la cámara anterior con un cierre angular, como podemos observar en esta imagen. Existen tres momentos críticos de vigilancia. El primero es el primer día postoperatorio, que es el momento más común de aparición. Hay que vigilar la profundidad de la cámara y la presión intraocular cuidadosamente. El segundo es tras la lisis de la sutura, porque hay un hundimiento de cámara por aumento súbito de la salida que puede conducir a un glaucoma maligno. Y cuando se suspenden los cicloplégicos, que estos su cese puede permitir el desarrollo del síndrome. El examen del paciente va a consistir en evaluar la ampolla o herida, buscar una filtración excesiva o fuga, que puede ser transitoria, diferenciar una cámara poco profunda por sobrefiltración en la que la presión intraocular va a estar baja versus un glaucoma maligno en donde la presión va a estar elevada, observar la profundidad de la cámara, tanto axial como periférica, el contorno del iris, descartar un abombamiento convexo, sugiriendo un bloqueo pupilar, observar la iridectomía o iridotomía, verificando su permeabilidad y posición periférica, la gonioscopía para confirmar el cierre angular, evaluar el contorno del iris y permeabilidad de la iridectomía y buscar anomalías retroiridales, la oftalmoscopía indirecta, que va a ser esencial para descartar un desprendimiento coroideo, una hemorragia, oclusión venosa retiniana, hemorragia submacular o vítrea. Con respecto al tratamiento, primero hay que descartar fuga o sobrefiltración con la prueba de Seidel, descartar un bloqueo pupilar, la terapia midriático-cicloplégica, que va a consistir en ciclopentolato o tropicamina al 1% más fenilefrina al 2.5% 4 veces al día, que va a ser efectivo en un 50% de los casos fáquicos, pero no se va a utilizar en pacientes afáquicos. Los supresores acuosos, que puede ser el timolol, primonidina, acetazolamida, oral cada 6 horas o dorzolamida. Se pueden considerar también osmóticos, máximo por 24 horas. En el caso de la terapia médica crónica, se puede utilizar la atropina al 1% 2 veces al día o escopolamina al 0.25 igual 2 veces al día. Luego ya pasaríamos al tratamiento quirúrgico, que es una hialoidotomía con láser, YAG, sobre todo en pacientes afáquicos o pseudofáquicos, y la vitrectomía quirúrgica. Desglosando un poco la terapia médica, en la fase aguda inicial dijimos que sea ciclopentolato o tropicamida más la fenilefrina 4 veces al día. Los cicloplégicos de acción corta van a producir un mayor efecto inicial que los de acción prolongada. Se deben monitorear por efectos secundarios, sobre todo sistémicos, especialmente con la fenilefrina. Y después, para transición al mantenimiento, si existen 3 días exitosos, se debe suspender la fenilefrina y mantener con atropina al 1% una vez al día o la escopolamina al 0.25 2 veces al día. Existe un riesgo de recurrencia al suspender los cicloplégicos, por eso es que se contempla la hialoidotomía YAG electiva, incluso cuando hay un éxito inicial. Y se puede hacer una reducción gradual si se mantiene el tratamiento médico crónico. Esta reducción debe hacerse lentamente y bajo estrecha observación. La hialoidotomía con láser YAG, pues esta puede usarse en ojos fáquicos, afáquicos y pseudofáquicos sin cirugía invasiva. Con respecto a los signos de éxito, va a existir una ligera profundización inmediata de la cámara anterior y esta va a seguir profundizándose por 12 a 24 horas más, y si no hay una profundización, se debe repetir en otra ubicación.
En ojos pseudofágicos hay que tomar en cuenta que debe perforarse no solo hialoides, sino que también la cápsula del cristalino y material cortical residual para permitir acceso completo desde el espacio vítreo a la cámara anterior. Y los medios turbios se debe considerar realizar primero una terapia médica por 12 horas antes para reducir el edema corneal e inflamación, así facilitando el procedimiento. La vitrectomía quirúrgica se deja para pacientes quienes ya se les realizó una hialoidotomía YAG y la terapia médica y ambos han fallado. El principio fundamental de este va a consistir en la eliminación de la barrera hialoidea anterior en lugar de la eliminación del cuerpo vítreo en sí. Y la extracción del vítreo permite restauración más rápida de la anatomía normal. Es esencial que el cirujano pues interrumpa la cara hialoidea y confirme que se ha restaurado la profundidad normal de la cámara anterior al final de la cirugía. ¿Y qué debemos hacer con el ojo contralateral? Pues un glaucoma maligno se puede presentar en un ojo y va a existir un gran riesgo de que el otro ojo desarrolle la afección en el posoperatorio. Entonces se puede mandar casi siempre, se debe realizar la iridotomía profiláctica en casos donde hay evidencia de un cierre angular crónico, un ángulo ocluible y sobre todo considerarlo en ojos hipermétropes, minimizar un hundimiento intraoperatorio, usar mucho viscoelástico en cámara anterior para evitar disminución de la superficie durante la cirugía y la vigilancia posoperatoria, sobre todo en la profundidad de la cámara anterior y descartar igual algún bloqueo pupilar. Existen también afecciones no quirúrgicas que pueden simular un glaucoma maligno con una presión intraocular alta y una cámara anterior poco profunda, pero tienen mecanismos diferentes. Entre estos podemos mencionar la oclusión de la vena central retiniana, en el que existe un aumento del volumen retiniano y vítreo que hunde la cámara axialmente, pero este se va a resolver espontáneamente a diferencia del glaucoma maligno y ocurre solo en pacientes con permeabilidad hialoidea restrictiva. Derrames coroideos primarios como el nanoftalmos, aumento de presión venosa orbitaria, síndrome de derrame uveal activo, incluyendo asociado VIH y actúa como masa para hundir la cámara. Y el síndrome de lente suelta tiene una posición anterior del cristalino sin bloqueo pupilar y típicamente pues es unilateral y responde a esteroides y cicloplégicos distintos de un glaucoma maligno verdadero. El glaucoma maligno en pacientes áfacos es raro, pero es relevante, sobre todo cuando los ojos afáquicos requieren cirugía de fistulización. En este caso, su mecanismo se caracteriza porque hay una cámara posterior llena de humor acuoso. La iridotomía láser pues va a establecer esta comunicación y va a resolver el problema, pero en sí lo que existe es una obliteración total del espacio acuoso posterior al humor vítreo y aloides, que se opone a la superficie posterior del iris, y el humor acuoso se mueve directamente desde el cuerpo ciliar hacia el vítreo. Y el tratamiento va a ser el láser. Muchísimas gracias por su atención.